Gracias por preferirnos. Los invitamos a compartir en la próxima hora el contenido de Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Banco Central informó que al cierre de agosto de este año, la deuda total del sector público no financiero ascendió a 13.970.6 millones de dólares, mientras que la del sector público consolidado es de 18.069.65 millones de dólares. Las autoridades no tienen ninguna intención de propiciar una nueva reforma fiscal en lo que resta de la actual gestión, aclaró el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, quien indicó que el país se mantiene en crecimiento con un buen nivel de credibilidad ante la comunidad internacional, no ha habido devaluación de la moneda y la inflación está controlada. El director general de Aduanas, Rafael Camilo, expresó que Costa Rica, además de demandar al país ante la Organización Mundial del Comercio, quiere tomar medidas de retaliación contra empresas dominicanas que exportan hacia ese país. Además, advirtió que para ambas partes lo mejor es adoptar una solución negociada, como ocurrió entre República Dominicana y El Salvador. El banco estadounidense Bank of America informó que en el tercer trimestre del 2010 tuvo una pérdida neta de 7.300 millones de dólares debido a cargos relacionados con la reforma financiera aprobada hace unos meses y que afecta a su segmento de tarjetas de crédito y de débito. Banco Popular presentó Muy buenas amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, con ustedes para compartir lo que va a ser el contenido del programa Agenda Económica correspondiente al día de hoy. Hoy nosotros vamos a hacer un programa interesante porque vamos a estar hablando de agroexportación. Y para eso tenemos aquí la compañía de don Oscar Hernández, quien es coordinador de la plataforma de agroexportación del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, o mejor conocido como el IICA. Este es un programa del cual vamos a hablar en las sesiones siguientes. Sin embargo, ahora vamos a hacer unos breves comentarios acerca de lo que está ahora sobre el tapete con respecto al tema de la deuda pública externa. El Banco Central ha publicado un documento bastante bien explicativo de cómo debe manejarse el tema de la deuda pública externa. Y es bueno que esto se haya hecho porque el staff técnico del Banco Central se ha dedicado a hacer una buena elaboración, un buen análisis y a dar explicaciones incluso de tipo metodológico para que uno pueda entender el tema de la deuda pública externa. Esto es importante, lo reitero, porque se maneja mucho esta temática por parte de personas que no están al tanto de los detalles y de cómo manejar el tema de la deuda pública. Entonces, si una entidad como el Banco Central, y creo que ya lo hizo también la Secretaría o el Secretario de Economía, el Ministro de Economía, hacen este tipo de explicación, nos dan por lo menos a nosotros los elementos para que podamos entenderlo. Yo pienso que en esto se maneja mucho una temática de tipo política. Hay sectores que hablan de una deuda de más de 22.000 millones de dólares, una deuda pública que incluye la deuda externa y la deuda interna, y se refiere a la deuda del sector público consolidado, incluyendo la deuda del sector público no financiero y la deuda del Banco Central. El Banco Central ahora nos explica que la deuda es de 18.069.65 millones de dólares.
Dice que incluye la deuda del Banco Central menos los bonos emitidos por Hacienda para la recapitalización. Y aquí hay un detalle interesante porque normalmente esto no se toma en cuenta y cuando así ocurre estamos haciendo una doble contabilización de lo que es esa deuda que emite la Secretaría de Estado de Hacienda para aminorar lo que es la deuda del Banco Central. Entonces, aquí ya comienza una buena discrepancia y una buena forma de conocer esta temática y de manejarla como como debe hablarse en el lenguaje de las estadísticas públicas, sobre todo del impacto que tiene la deuda en lo que son las finanzas públicas. El Banco Central está hablando de lo que es el servicio de la deuda y de lo que es el endeudamiento neto. Con razón dicen las autoridades que cuando se habla de esta temática hay que considerar lo que es el costo de la deuda que está representado por los intereses y comisiones de la deuda y lo que es el desembolso neto de la nueva deuda, porque cuando se analiza esta temática se suman los intereses y comisiones y se suman las amortizaciones, entonces aquí hay una deuda abultada, pero si a eso usted le quita los desembolsos de nuevos préstamos, entonces lo que hay que considerar es el endeudamiento neto y por eso el Banco Central habla de 18.500 millones o un 37.2% del Producto Bruto Interno. Dice que esto apenas representa un incremento de 0.6% con respecto al cierre del año 2009. Y aquí también habla el Banco Central de lo que es la sostenibilidad del servicio de la deuda, que es el punto de mayor preocupación. Dice el banco que cuando se habla de sostenibilidad no se toma en cuenta los ingresos de capital para el financiamiento del presupuesto. Dice que debe considerarse el endeudamiento neto, es decir, los desembolsos menos las amortizaciones. Sumar al pago de los intereses y comisiones las amortizaciones y restar los desembolsos debe ser la metodología que se aplique para estos fines y esto no va a dar entonces el impacto que pueda tener la deuda sobre las finanzas públicas. Con respecto al costo financiero, dice que bajo este esquema dinámico, la parte del servicio de la deuda que representa el costo financiero y que debería ser el foco de atención de los analistas es exclusivamente el pago de los intereses, los cuales ascienden a un nivel perfectamente manejable de 14.5% de los ingresos tributarios en el presupuesto del año 2010. Y también habla de lo que debería entenderse como de la variación de la deuda. Dice el banco que la variación de la deuda entre un año y otro será siempre igual a esos pagos de intereses más el déficit primario del gobierno general. En otra palabra, en términos absolutos, la deuda crecerá en un monto similar al pago de los intereses en un año determinado más la brecha fiscal que tenga el balance primario del gobierno. Yo creo, Henry, que estos argumentos y estas explicaciones que nos está dando el Banco Central son interesantes para que tengamos una mejor comprensión de esta temática. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es el manejo político que se da de una temática tan delicada y la contaminación política implica que uno no sabe, cuando hablan los técnicos, realmente cuál es la verdadera realidad de lo que se está diciendo y obviamente para los que están en la oposición al gobierno, lo más lógico es que traten de decir que el gobierno está hablando mentira, de que está engañando a la población, de que está diciendo cosas que no son ciertas, porque con eso sacan ventaja política y entonces eso le quita mucho mérito a lo que puede ser un buen análisis técnico de un tema tan delicado y tan importante como es la deuda pública externa del gobierno. Sí, no, yo creo que fue muy atinada la publicación que hizo el Banco Central porque aporta elementos concretos a la discusión. Después, a partir de ahí, uno puede tener uno u otro criterio para analizar qué tan sostenible nos puede parecer, si no al nivel de la deuda, sino lo que está probablemente más en cuestionamiento es el tema del servicio de la deuda. Dicho de paso, yo creo que